El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis 14. El versículo 6. En medio del cielo, vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que me decía desde el cielo: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, capítulo 14 de Apocalipsis, desde el versículo 6. Vamos a ver hoy, ya en la segunda parte. Y recordando un poco lo que habíamos visto la vez pasada, los que estuvieron, el cántico de los 144.000. Un canto especial y unas personas consagradas a Dios, ¿no?, para servir. ¿Y quiénes eran estas personas? Dice aquí el versículo 2, para recordar: Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esto es un anuncio o se puede decir, unos clamores que venían del cielo por el reinado que ya estaba comenzando en Israel, en Jerusalén, en el monte de Sión. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya habíamos tocado el tema de quiénes eran estas personas, personas consagradas, personas preparadas por nuestro Padre para hacer luz entre las naciones en medio de la gran tribulación, en medio de la persecución. Ahora, cuando hablábamos la vez pasada, cuando tocábamos un punto de, ¿no les parece que son muy pocos los escogidos por Dios, los redimidos, ¿no? Así algunos sospechan, ¿no? Son muy pocos, ¿no? 244.000, ¿parece mucho o poco? ¿Qué les parece a usted? ¿Mucho o poco? Poco, dicen. Calculando con la población de Paraguay, no ya es poco, ¿no? Calculando con la población de América, poquísimo. Del mundo, actualmente, recontra súper poco. Creo que hay estadios que pueden entrar toda esta cantidad de personas. Entonces, si uno calcula y piensa así, se ve poco, ¿no? Pero ahora hagan el cálculo mirando las personas que son fieles a la Torá, que son fieles a la palabra y que caminan conforme a lo que dice la Escritura 100%. Hagan ese cálculo. ¿Cómo les parece ahora? Solamente aquí en Paraguay. Mirando aquí en Paraguay nomás. ¿Qué les parece? En Paraguay hay muy pocas personas que están viviendo conforme a la Torá. Nosotros estamos aprendiendo lo que es la Torá. Algunos todavía no entienden ni qué es lo que es la Torá, que es los 5 libros de Moisés, ¿no? Yo muchas veces digo Torá, y algunos no saben qué es, ¿no? Son los 5 libros de Moisés. Todavía no entendemos sobre el reino, todavía no entendemos sobre el establecimiento de Israel. Muy poco estamos entendiendo. Entonces, comparando aquí en Paraguay y sabiendo
con el último evento que tuvimos la vez pasada, cuando vino un predicador de raíces hebreas, que había establecido, reconocido, se puede decir, 3 grupos que están predicando este mensaje, y con esos 3 grupos no llegábamos ni a 200. Entonces, teniendo en cuenta eso, de esos 200 que estarían sirviendo a Dios, aprendiendo la Torah, ¿cuántos de esos 200 serían los que están fielmente viviendo conforme a la Torah? Fielmente, de esos 200. No le metamos a los demás. ¿Cuántos serían? Más poco, ¿no? ¿Me están entendiendo, no? Y si calculamos en toda América, si hay por lo menos unos 5.000 o 10.000 que están estudiando la Torah, conforme a lo que dice la Escritura, celebrando las fiestas, haciendo lo que dice la Escritura fielmente, de esos 10.000, ¿cuántos están realmente, fielmente sirviendo a Dios? Realmente con toda fidelidad, no superficialmente como la mayoría hace. Un tiempo sí, un tiempo no. Hoy me gusta, hoy no me gusta. Hoy estoy bien, hoy no estoy bien. ¿Cuántos? De esos 10.000 en toda América. Y si vamos a todo el mundo, en todo el mundo, según un cálculo que hicieron algunos expertos, hay unos 500.000 seguidores de Yeshua, que creen, tanto judíos como cristianos, que creen en Yeshua, que creen en la restauración de Israel y que creen en la Torah. Estamos hablando de los que creen tanto en la Torah como en Yeshua Mashiach, porque existen los judíos netos que no creen en Yeshua y existen los que creen en Yeshua como Jesucristo que no creen en la Torah. Ya sabemos eso, ¿no? Pero según el cálculo hay unos 500.000 actualmente en todo el mundo que creen en Yeshua Mashiach como el Rey de Reyes y en la Torah como guía de nuestras vidas. De esos 500.000, ¿cuántos creen ustedes que están viviendo en el mundo, que están viviendo fielmente con la Escritura? ¿Cuántos creen? ¿Los 500.000? Si hacemos una comparación aquí nada más, en nuestro grupo, saquemos un porcentaje en este grupo, ¿cuántos son los que fielmente están viviendo con la Torah? Y ese mismo porcentaje usemos con esos 500.000. Mejor no hagan, para que no se asusten. Vamos a dejar nomás, como dicen los políticos, no hay que creer en las encuestas. Las encuestas muchas veces mienten, ¿no? Mejor no hagamos. Entonces, si reflexionamos desde ahí, vamos a darnos cuenta que este grupo es muchísimo, ¿sí o no? Muchísimo. El problema es que todos nos sentimos seguidores de Yeshua. Todos nos sentimos fieles. Todos nos sentimos seguidores en lo máximo. Todos nos sentimos así. Pero cuando vemos la realidad, nuestra vida en real, no es tanto así. Por eso hay que analizar ese punto muy importante. Entonces, al final, es una cantidad bastante los que están siendo fieles, los que están entendiendo el mensaje a profundidad. Recuerden que llega un cántico del cielo, un cántico que nadie entendía, pero estos 144.000 entendían. Quiere decir que ellos estaban conectados con todo lo que hacía su Mesías. Entonces los que no entendían era porque siempre estaban a media, más o menos, o totalmente desconectados. ¿Entienden? Por eso ustedes practiquen, hagan esta práctica. Cada vez que llegan a la reunión, analicen si están captando cuánto por ciento. Analicen. Y recuerden que el sistema que estamos usando nosotros no es el sistema de hoy un culto nuevo. ¿Cuál es el sistema que estamos usando? Continuando. Y es lógico que si después de 6 o 7 capítulos llega recién, ¿sí o no? Entonces, esa es la forma que van a analizar. Porque la Biblia dice, el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Y qué es la palabra perseverar? Empezó, continuó y llegó. Ese es. ¿Sí o no? O no es empezó, hizo un salto largo y en la final llegó así. ¿No? Como empezó la carrera y ¡tum! Llegó al final. ¿Así es? No es así. Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Está bien? Está bien. Entonces, esa es la manera que nos vamos a examinar nosotros mismos también. Vamos a ver cómo estamos andando. Bueno. Y cómo vamos un poquito más sobre la característica de esta gente, ¿no? Para dar una ayudita a los que no estuvieron en el primer capítulo, entonces puedan entrar en línea, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra vez un repaso. Fíjense lo que dice acá. Estos son, eso es importante, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Dice, no se contaminaron con mujeres
pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esa es la característica. Primero, no se contaminaron con mujeres. Y acá la referencia que hay de contaminarse con mujeres, no sirvieron a ídolos, no se contaminaron con la idolatría del mundo. Y si tenemos en cuenta que esto puede ser una referencia a los últimos tiempos, se estaría hablando con lo que el mundo ahora está adorando, con lo que el mundo ahora está siguiendo. Quiere decir que la gente prefiere contaminarse con las cosas mundanas que seguirle al Mesías. Pero como está hablando exclusivamente de un grupo determinado, quiere decir que había un grupo más grande que aparentemente también estaba siguiendo, pero que al final se contaminaron. ¿Entienden, no? Pero estos no se contaminaron. Estos decidieron, a pesar de que el grupo mayoritario empezaba a retroceder, a huir, estos decidieron, nosotros seguimos adelante. No vamos a caer en la trampa de este sistema. Esos son estas personas. Entonces pasaron las dificultades, pasaron las situaciones. El resto, vino la situación, se fue a la lona, se quedó. ¿Entienden? Después, ¿qué más? Otra característica, dice ahí, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué significa eso? ¿Cómo le podemos seguir al Cordero? ¿Cómo yo le puedo seguir hoy en día al Cordero? ¿Cuál es la forma de hacer? ¿Qué decía Yeshua? Si me amáis, guardad mi mandamiento. El que guarda mi mandamiento, mi Padre y yo vendremos a él y nos manifestaremos a él, dice. Haremos morada en él. Su vida va a ser nuestra casa. Por lo tanto, si el Padre y el Hijo viven en nuestra vida, es lógico que vamos a estar donde Él está. ¿Sí o no? Entonces, la forma de seguirle al Cordero en donde quiera que va es guardando sus mandamientos. Ahora, ¿cómo puedo saber yo que no le estoy siguiendo al Mesías hoy? No necesito que alguien me diga, no le estás siguiendo al Mesías. Vos, Nemita, ahí no le sigues al Mesías. Vos, hermano, sos un rebelde, no le sigues al Mesías. No necesito. Cada uno puede mirarse al espejo y preguntarse, ¿vos le estás siguiendo al Mesías? Y mira, ¿está siguiendo los mandamientos? ¿Está haciendo lo que Dios dice? ¿Está participando en lo que Él quiere? ¿Sí o no? Hacete la pregunta y la respuesta. Y vas a saber, estos son esas personas. Iban detrás del Mesías donde quiera que iban. Parece que el grupo está disminuyendo, ¿no? De los que creen, yo creo que soy uno de los que estoy con el Mesías. Después veo y hay que entender una cosa, ¿no? No hay que ser tipo fanático como el Partido Colorado, Cerro Porteño, Guaraní. No hay que ser fanático. El fanático, mi club, pero ese club no sirve para nada, pero es fanático nomás. Igual su partido. Hay que ser realista. Hay que hablar con la verdad. Porque el cristiano tradicional se ha vuelto muy fanático. Solamente de Cristo, viva Cristo, hurra. Dentro de poco va a reventar 3x3 por Cristo. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Somos fanáticos nada más, pero no somos reales. Y por eso es que no podemos pisar fuerte y entender en qué punto estamos parados. Bueno, esta es la característica. Y además, una clave de este tema es que son primicias de Dios y del Cordero. ¿Qué es primicia? Son los primeros que están caminando conforme a lo que Dios establece. Esto es una bendición y es una esperanza para nosotros, porque quiere decir que si estos 144,000 son las primicias, quiere decir que hay más detrás de ellos. ¿Sí o no? Y por lo menos yo me tengo que agarrar de uno de ellos, del zipzip de uno de ellos. Tengo que agarrarme. Pero si ni siquiera tengo el concepto mínimo de estas personas, mucho menos voy a agarrarme de su zipzip. Si yo no sé por qué ellos están ahí entre los escogidos, por qué entienden el cántico nuevo, por qué son los redimidos entre toda la tierra, si yo no sé nada de ellos, mucho menos voy a tener parecido a ellos, ni acercarme a ellos. Esto es muy importante. Amén. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que habíamos visto. También decía acá, versículo 5, voy a recalcar, en sus bocas no fue hallada, ¿qué dice ahí? Bueno, otra de las formas que van a descubrir si están o no están en el grupo o entre los que están siguiendo al grupo. ¿Hablan ustedes con mentira en sus vidas? ¿Hay mentiras?
Decir yo no miento no, ya es terrible, ¿no? ya uno duda lo para decir yo no miento. Bueno, esas son las cosas. Recuerden que la mentira, acá mentira, no es el como la vez pasada explicamos, ¿no? Si alguien le va a matar a alguien y viene y te dice, ¿dónde está el que quiero matar? Y vos decís, la Biblia dice que no hay que mentir, bueno, tengo que decirle, no me queda otra. Ahí está, porque yo no tengo que mentir. Ese no es el tema de la mentira, ¿no? Por decir la verdad, vos decís tu verdad y le arruinás la vida a una persona. Eso no es hacer lo correcto. Acá se refiere a mentira cuando vos hablas algo que va a destruir la vida de otra persona, que va a dañar. También que te daña a vos mismo. Te mentí a vos mismo. Te automentí. ¿Se puede usar eso? Decí algo que vos sabés que no es cierto. O hacer algo que vos sabés que no es cierto y te engañás falsamente. No sé si me están entendiendo, ¿no? Vos estás creyendo que estás haciendo lo correcto, pero en el fondo sabés que es una mentira, que es falso. Bueno, eso es lo que estos no hacían. Porque, escúchenme bien, eso es lo que hace que uno no avance espiritualmente. Escuchan ustedes esa voz que le dice, no se preocupe, peiponá, pejoponá, peiponá delante de Dios, ni pe preocupa, y es pura mentira. Recuerde que el príncipe de la potestad del aire puso espíritu de mentira en muchos, dice, para que no se salven, para que no se arrepientan. Eso es lo que vamos a ver después. Bueno, hasta aquí entendimos bien este punto. Usamos 15 minutos solamente para hacer repaso. La vez pasada 1 hora y cuarto fue el culto. En 15 minutos hicimos un resumen rápido de lo que fue el culto pasado. Ahora, avanzando a la segunda parte, el versículo 6, ya, nuevamente hay otra visión. Recuerden que Juan en Apocalipsis está viendo una visión, está viendo visiones, y atiendan muy bien. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dad la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Primero vimos los escogidos de Dios, los 144,000, los que caminaban conforme al Cordero, ¿no? Por lo visto, lógicamente estas personas son personas que ya entendían el Evangelio, ya sabían el plan de Dios, no creo que se le haya dicho recién. Pero ahora, después de que aparece esta multitud, esta gente que no fue allá a mentir, ahí en el reino con el Mesías, se ve otra visión, un ángel volando y anunciando el Evangelio eterno. Ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es el Evangelio eterno? ¿Y por qué un ángel? ¿Y por qué a las naciones ya? Porque ya llegó el último tiempo. Ya no hay más forma de ir a llevar el mensaje a las personas. Ya se puede decir, yo puedo deducir que es la última chance que se le está dando a la humanidad por medio de ángeles. Algunos decían que los ángeles no podían predicar el evangelio, ¿no? ¿Sí o no? Así decían, ¿no? Antes se creía, no, solamente un hombre puede predicar el evangelio, solamente un renacido de nuevo. Pero la vez pasada estábamos analizando, cuando veíamos la Biblia, cuando el ángel Gabriel aparece a Daniel, y si usted atiende muy bien todo el mensaje que le da el ángel Gabriel a Daniel, es el evangelio. Igual cuando María le aparece, Gabriel nuevamente le aparece a María, también le predica el evangelio. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra creencia tradicional, no sabemos luego qué es lo que es evangelio. Nos parece evangelio, buenas nuevas, ¿y qué evangelio? Y dile que Cristo le ama y que Cristo murió por su pecado y que es salvo. Y eso es para nosotros evangelio. ¿Es así o no así? Siempre hemos creído así. Cuando alguien le dice hay que llevar el evangelio a todas partes, directamente pensamos que ir a predicar la cruz de Cristo, Cristo murió, y si estaría por acá alguna persona tradicional me diría hereje, ¿no? Entonces estás negando la cruz de Cristo, es un hereje, dice luego la Biblia que aparecerán los apóstatas en los últimos tiempos. Claro que no, pero entender lo que es evangelio es más interesante que mezclar con otro tema. Eso es muy importante entender. Entonces, acá dice que este ángel va a anunciar el evangelio eterno. Está anunciando a la persona. Y también dice
diciendo a gran voz, miren, temed a Dios y dad la gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel, fíjense, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje que le está dando, después de anunciarle el Evangelio eterno. Pero para continuar, vamos a ver algunos textos que hablan sobre el Evangelio. La palabra Evangelio primero está en griego. Evangelio es griego. En español es buenas nuevas. ¿Sabían eso, no? En español es buenas nuevas. En griego, ¿cómo es? Evangelio. Y en hebreo es besorá. Besorá. En hebreo. Ahora, cuando uno analiza la palabra besorá en los contextos de la Biblia, buscando, viendo cuándo se le hablaba esta palabra, la besorá eran promesas, eran pactos anunciados, promesas que se le daba al pueblo. Entonces, para definir así en términos científicos, se puede decir, o bíblicos, lo que es evangelio o es besorá, desde la antigüedad y los tiempos modernos, sería las promesas que Dios le dio a su pueblo. Esa sería una definición bíblica o un concepto bíblico. ¿Qué es el evangelio o qué es la besorá? ¿Qué es la buena nueva? Es la promesa que Dios le daba a su pueblo. Entonces, cuando Dios te da una promesa, eso es una buena noticia. Te doy la promesa de que te voy a bendecir, te voy a dar esto, te voy a establecer, ¿Eso es mala noticia o buena noticia? Buena noticia. Promesa de que te va a dar una tierra. ¿Con quién comenzó la promesa? Con Abraham. Con Abraham. Te voy a dar una tierra, te bendeciré, haré de ti una gran nación. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Si eso no es buena nueva, ¿qué es buena nueva? ¿Sí o no? Es una gran buena nueva, una promesa grande. ¿Se acuerdan de otra promesa que se le dio también al rey David? De tu linaje saldrá quien va a reinar perpetuamente y en tu casa no se derrumbará el reino. Tu casa permanecerá como reino de Israel para siempre. ¿Eso qué es? ¿Mala o buena noticia? Buena noticia. Entonces la promesa dada a Abraham, la promesa dada a David, es la misma promesa que luego Yeshua, el mismo evangelio que Yeshua viene y comparte. El tiempo se ha cumplido, que dice, arrepentíos y creed, y ahí vamos a cambiar, las promesas dadas por Dios. ¿Cuáles son esas promesas? Promesa de una tierra, promesa de un reino para siempre. ¿Sí o no? ¿Estamos captando? Estamos captando. Eso era siempre lo que Dios había dado a su pueblo. Ahora, veamos algunos textos de la Biblia. Primero quiero ver Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Lo que el apóstol Pablo dice aquí en Gálatas. Voy a empezar con este texto para después saber por qué hay falso evangelio y por qué hay verdadero evangelio. Porque esa es la discusión ahora. Tu evangelio es falso, tu evangelio es verdadero. Puede ser que el de nosotros sea falso. Y el que predica otro evangelio va a decir que el de nosotros es falso, ¿no? Y nosotros podemos decir por el otro que es falso. Y así nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero vamos a ver si coincide con esto. Gálatas capítulo 1, versículo, desde 6 vamos a leer. Estoy maravillado, Pablo le dice a los de Gálatas, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías. Recuerden siempre, cuando aparece la palabra Mesías, se refiere a un ungido, y el ungido era un rey para gobernar. Cuando aparece Mesías o Cristo, es un líder, una autoridad. Entonces acá dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías. Significa del que les llamó para ser parte de un reino, para ser parte de un gobierno. Para seguir, ¿qué dice ahí? Un evangelio diferente. Entonces, el Mesías establece un evangelio real, pero ustedes ahora están siguiendo un evangelio, unas promesas, una besorá diferente. Un pacto que no es el que está establecido por el Mesías. Sí le está hablando. No que haya otro, dice, ahí está. No que haya otro. Sí, la promesa que Dios dio a sus pueblos desde Abraham, David, es la misma siempre. Pero ¿qué dice? Sino que hay algunos que os perturban, dice. Y quieren, ¿qué dice ahí? Pervertir el evangelio del Mesías, de Cristo. Pervertir.
¿Qué quiere decir? Meterle ideas contrarias a lo que ya estaba establecido por la Escritura. Entonces, ¿cómo podemos saber que un evangelio es diferente? Se le agrega interpretaciones humanas, ideologías humanas, conceptos humanos y cosas humanas, hasta sentimientos humanos. Y se saca de ahí. Entonces, si nos vamos por la historia, hemos visto que las promesas dadas a Dios, a su pueblo, era tierra, reino. Tierra, reino, rey. Tierra, reino, rey. Esas eran las promesas dadas de la antigüedad. Todos los profetas hablaban de eso. Ahora alguien viene y te da otra idea, otro plan, entonces está pervirtiendo el plan original de Dios. ¿Me están entendiendo hasta acá? Sí. Bueno, todo lo que tenemos que hacer para saber qué era el evangelio que predicaban estos ángeles. Sigamos. Miren el versículo 8. Más, si aún nosotros, ¿o qué dice ahí? ¿Quiere decir que los ángeles tienen la capacidad de predicar o no? Porque siempre nos ha dicho que los ángeles no pueden predicar. Pero nosotros, dice, un ángel del cielo, dice ahí, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema es maldito, desechado, quiere decir, apartado, cortado, fuera, cañice ahí. Eso quiere decir, sape, en toda la forma hay que decir. Si vos empezás a predicar algo diferente a lo que nos anunció. Ahora, pero ¿cómo vamos a ver qué fue lo que Pablo anunció? Por eso lean lo que Pablo predicó y van a saber qué fue lo que anunció. Pablo dijo que todo lo que él anunciaba era conforme a lo que estableció Moisés y los profetas. Nunca he hablado contra de eso. Entonces, si un ángel te aparece, soy Gabriel, el ángel Gabriel, y te empieza a predicar algo que no está establecido en los profetas, en Moisés, sea maldito. Fuera de acá, ángel, cañice ahí. Derramale agua a ese ángel. Es un ángel impostor. Igual una persona. Aunque sea apóstol, dice. Aunque sea un apóstol, pero yo soy apóstol. No sirve. Entonces, si el apóstol Pablo empieza a predicar algo que contradiga la Torá, el mensaje principal de la Biblia, sea maldito. ¿Ustedes creen que Pablo va a predicar algo que contradiga? Ya ahora se puede comer de todo, ya no hay que guardar el Shabbat, ya las fiestas se anularon. Él mismo está diciendo. Pero el problema es que la Torá, el evangelio es diferente y la idea de hombre es lo correcto. Hoy en día así se entiende, ¿no? La ideología humana es la verdad y lo que dice la Escritura ya es falso. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, si yo vengo hoy y les predico lo que dice la Torá, el cristianismo tradicional, ¿qué me va a decir a mí? ¿Cómo me va a llamar? Anatema me va a decir, ¿sí o no? Si yo traigo los 5 libros de Moisés, los profetas, los salmos, me va a llamar anatema. Pero si alguien trae la ideología calvinista, la ideología luterana o el pensamiento wesleyano, ese es un evangelio verdadero. Qué extraño está el mundo, ¿no? ¿No les parece raro? Pero si vos lees bien, hermano, según el padre de la iglesia, Crisóstomo de Alejandría o Heredia, ellos guardaban el primer día de la semana como consagrado a Dios. ¿No les parece que algo raro pasa en este mundo? Bueno, alguien está anunciando un evangelio diferente. Sea anatema. 9. Como antes hemos dicho también ahora, les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea maldito. No acepten. De entrada ya Pablo está hablando así. Ahora, ¿y cuál es el evangelio verdadero? Es clarísimo ese tema, así que voy a hacer un resumen rapidingo. Primero, buenas nuevas, promesa de una tierra, promesa de un reino, promesa de eternidad. 3 puntos claves. Para entender qué es evangelio, tenemos que saber las promesas que Dios le dio a su pueblo a lo largo de los años. Le dio promesa de una tierra, la tierra de Israel, la tierra de Canaán. ¿Sí o no? Esa es la promesa, la tierra prometida. Segunda cosa, promesa de un reino. En esa tierra va a estar establecido un reino. ¿A quién se le prometió eso? A David y a su linaje. Y otra cosa muy importante, promesa de eternidad. No solamente promesa, porque mucha gente cree, sí, se le prometió la tierra, el reino, eso ya se le dio. Ya están ahí. Pero en ese lugar también se le va a dar la eternidad. Por eso habíamos visto la pasada el 8º milenio. El tiempo en que
la nueva Jerusalén va a descender del cielo. Ya habíamos estudiado todo ese punto. Entonces, ¿entendieron lo que es, en resumen pequeño, el Evangelio? Esas promesas. Esas son las promesas que yo debo esperar como creyente en Yeshua. Ahora, tierra. ¿Dónde es esa tierra? Tierra de Israel. ¿Cuál es ese reino? El milenio. El tiempo en que Yeshua va a restaurar todas las cosas. Estamos a punto de entrar en ese reino. Entonces, punto 1, ¿cuál es esta tierra? Promesa de una tierra, tierra de Israel. Promesa de un reino, ¿cuál es ese reino? El milenio, el 7º milenio, cuando Yeshua va a reinar. Apocalipsis 20 está escrito ahí. Reinarán con él por 1000 años, dice. Está establecido. En la canción, después de años 1000 de estar allí. ¿Cuántas veces hemos cantado y nunca entendíamos ni qué es lo que decíamos? Con luz como la del sol podremos cantar por tiempo sin fin. Después de años 1000, dice, que de estar allí. ¿En dónde? En el reino establecido por el Mesías para restaurar todas las cosas. Todas las cosas quiere decir todo lo que está en la Escritura, todos los mandatos, leyes, ordenanzas que Dios estableció, se van a cumplir en el milenio. Porque nosotros tenemos que saber todo eso. Por algo se estableció ahí. Y vamos a ver por qué. Bueno, ¿en dónde me quedé? Tierra, ¿no? Ahora, eternidad. ¿Qué es eternidad? La nueva Jerusalén que desciende. ¿Quién ya vio? El primer hombre que recibió la promesa de Dios, la buena nueva, la Besorá. ¿Qué es lo que vio? Según Hebreos capítulo 11, vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que no tiene fundamento hecho por hombre, sino por Dios. Eso fue lo que vio, dice. Entonces la promesa de Dios termina con la eternidad. La nueva Jerusalén con calles de oro. Amén. Ahí es donde nosotros queremos caminar, ¿o no? Tanto que queríamos oro, vamos a caminar encima del oro, ¿no? Nuestras paredes van a ser de oro. Bueno, así está establecido como las promesas. Estamos, creo, entendiendo. Ahora hay más. Condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para que estas promesas se cumplan? Recuerden, estos son apuntes, conclusiones que yo hice. Ustedes pueden hacer sus propias conclusiones también, determinando las ideas. ¿Cuáles son las condiciones? La primera condición para ser parte de estas promesas es la Torá. Sí o sí, la Torá. ¿Qué es la Torá? Los 5 libros de Moisés. El pacto que Dios hizo con su pueblo, todo lo establecido, todo lo que tienen que hacer, cómo vivir, cómo andar. Entonces, una persona, para que sea parte de ese reino, tiene que tener las instrucciones de Dios en su vida. Ahora, contrario, si no tiene las instrucciones de Dios en su vida, ¿qué pasa? No forma parte del reino. Y ahí algunos ya, no, hereje, falta, ¿y dónde quedó Cristo? Mentira, para eso Cristo vino y nos redimió. Por eso, todo esto en conclusión con lo que vemos de los profetas. La Torá es una de las condiciones. Pero ¿qué pasó con el pueblo durante muchos años? Guardó la Torá, cumplió la Torá. Entonces, si por la Torá, de entrada lo del rey David, ¿quebrantó la Torá o no? De entrada no. Muchas personas han quebrantado la Torá. Por eso, por más que la Torá, las leyes de Dios, los mandamientos, y escuchen bien esto, son las condiciones para ser parte del reino, nosotros no hemos sido capaces de cumplir eso. Por lo tanto, que si es por la Torá, únicamente, la única condición para ser parte del reino, estamos colgados. ¿Sí o no? Si ahora yo termino, y esa es la condición, hermano, ¿cómo serían ustedes acá? Ya nos perdimos la esperanza. La única condición era la Torá. Pero es la primera. ¿Sí o no? Quiere decir que si esa es la primera condición y nosotros no hemos sido capaces de cumplir, tiene que haber otra condición. O una condición más. Que revierta nuestra situación. ¿Sí o no? ¿Y cuál creen que sería? La redención de los pecados. ¿Sí o no? Se puede decir la restauración. Se puede decir el perdón. El momento en que Dios se da cuenta que somos unos inútiles y nos da una nueva oportunidad. Tiene que haber esa condición para mí, ¿o no? Si esa condición se saca del plan de Dios, Dios puso esa condición
Claro, por eso le dio las leyes de los sacrificios. Por eso le dio que cada hombre cuando peca delante de Dios traerá una ofrenda por su pecado. Es importante que el hombre reconozca entonces que ha sido transgresor de la Torá y por eso necesita a su Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Yeshua HaMashiach. Amén. Él ha sido quien ha venido a morir por nuestros pecados para restaurarnos. Entonces, ahora quedamos en esto. Si la Torá era una de las condiciones para ir al reino, pero yo transgredí la Torá, y hay otra condición que Dios mismo estableció, que es el perdón de mis pecados, la redención de mis pecados, quiere decir que ese perdón de pecado va a ser porque he transgredido la Torá, ¿sí o no? Entonces muchas personas no entienden ese punto. ¿Por qué soy pecador? ¿Quién peca delante de Dios? El pueblo que recibió la Besorá, el pueblo que recibió las promesas, el pueblo que se le dio los pactos, la alianza. Ese es el que peca. El que no tiene pacto, el que no tiene alianza, el que no tiene nada de acuerdo con Dios, no peca. Si yo hice un acuerdo con una persona y no le cumplo, yo peco con esa persona. ¿Sabes? Me das cuenta, claro, el que no tiene pacto con Dios, alianza con Dios, no importa si peca. ¿Qué problema va a tener Dios con él también? No sé si me están captando. No hay problema. Por eso es que la gente, cuando peca los mandamientos de Dios, cuando hace las cosas con Dios, no le quebranta, no siente nada, porque no tiene pacto con Él, no tiene acuerdo. Entonces no hay problema. Eso es lo que hoy en día se está viendo. Entonces cuando vos tenés pacto con Dios, promesa, alianza, entonces ahí podés sentir cuando pecaste. Entonces es la única razón que vos vas a buscar entonces al que te redima, al Redentor. Yeshua no tiene nada que ver con ese que no hizo pacto con Dios. Si nosotros no éramos parte del pueblo, parte del pacto, entonces ¿para qué Yeshua va a perdonarnos eso? ¿De qué no va a perdonar? Si Él vino por su pueblo, dice. Así dice la Biblia, ¿no? Él vino por su pueblo que se había perdido, que se había prostituido. ¿Qué quiere decir eso? Si mi esposa peca contra mí, entonces yo puedo redimirla a ella, perdonarle. Pero si otra mujer peca contra su esposo, no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo por qué perdonarle o no perdonarle. Es problema de ellos. No sé si me entienden. Igual, Yeshua se fue a buscar a su esposa que ha pecado contra él. El que no es esposa de Yeshua, que no tiene pacto, no hizo alianza, no hizo acuerdo a través de la Torá, nunca va a sentir esa redención como algo valioso. Un ejemplo, si la esposa de un vecino pecó contra su marido, pero yo le perdono a esa esposa. Mira, bueno, vos pecaste contra tu marido, pues yo te perdono. ¿Sirve de algo? No sirve de nada, ¿no? ¿Quién le tiene que perdonar? Su marido, para que valga ese perdón. Yo te perdono, no te preocupes. Aunque, gracias, pero tu perdón no sirve. Primero lo porque ella contra mí no pecó. No sirve para nada. De la misma manera. Eso es por eso que mucha gente no le da valor a la obra redentora de Yeshua. Murió por nuestro pecado. Gracias, Señor, ya soy libre. No tiene nada que ver con ello. Pero el que es parte del pueblo siente un gran agradecimiento. Gracias, Señor, porque yo era merecedor de la muerte. No soy digno porque pequé, transgredí, te ofendí, pero vos me redimiste. Estoy tan agradecido. Tiene un agradecimiento tan grande que se une otra vez con su marido grande. Esta es una de las condiciones y es la condición principal. ¿Qué les parece? Es la condición principal. Con esta condición uno puede ser parte de esta promesa. Amén. Pero hay otra tercera condición. La tercera condición es la resurrección. O sea que estamos hablando para que vos seas parte de este reino. Si vos no resucitás, podés ser parte del reino. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué como condición? Y recuerden que Pablo dice, ¿no? Si confesaras con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado a los muertos, serás salvo. Si crees que Él resucitó, vos crees que vos vas a levantarte también. Entonces, Él murió en la cruz, te perdonó tus pecados para que vos resucites. Entonces, si crees en la resurrección, automáticamente no vas a considerar solamente esta vida como la única. Vas a entender, no hay problema, yo voy a estar en ese reino. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente cree en Yeshua, cree en la Torá, cree en todo, pero no cree que va a vivir en ese reino.
Ahora nomás tiene que, entonces vive ahora. Hay que vivir con pasión, hay que vivir todo lo que te queda, hay que vivir. Entonces empieza a vivir como si fuera lo último que le queda. Y menosprecia a quien sea, se burla de quien sea, hace lo que sea pensando que esta vida es lo único que le queda. No, existe la resurrección. Esa es nuestra esperanza, ese es el valor que le tenemos que dar a nuestra vida. ¿Entendieron hasta acá? Condiciones básicas para recibir el Evangelio eterno. Número 1, la Torá. Número 2, la redención por haber transgredido la Torá. Y número 3, la resurrección. Tenemos que ser parte de una nueva vida. Si todas esas cosas yo creo, yo acepto, el Evangelio está conmigo. Amén. El Evangelio es mío. No puede ser, lo que algunos creen otra vez, que después de ser redimido, yo diga, ahora sí puedo transgredir la Torá. Porque antes de transgredir la Torá, yo era una persona confiada. No sé si me entienden. Una persona que creía que podía hacerlo todo. Una vez que transgredí la Torá, me di cuenta, soy una persona débil. Necesito la ayuda de mi Señor. Por eso viene el Redentor, el que va a ser parte del reino, me redime y ahora me conecto, me uno con Él y le sigo donde Él quiera que va, como estos 144,000. Son los redimidos, dice. Entonces, al seguirle a mi Señor, a andar detrás de mi Señor, ¿ustedes creen que voy a quebrantar la Torá otra vez? Claro que no. Claro que no. ¿Qué es lo que hace que yo quebrante la Torá? El tener confianza en mí mismo. Y al seguirle a mi Señor, en el tiempo final, voy a tener la resurrección, porque voy a morir confiando en Él. Amén. Creo que quedó establecido esos puntos. Bueno, ahora sí. Salmos capítulo 68. Salmos 68, 11. El Señor daba la palabra. Había grandes multitud de las que llevaban buenas nuevas. Esta palabra buenas nuevas es Besorá. Quiere decir que el Señor daba su dabar y había grande multitud de las que llevaban la promesa, el pacto a las personas. Eso está escrito aquí. Otro punto, solamente para ver las partes donde aparecía esta palabra Besorá. Proverbios 25, 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son la Besorá de las lejanas tierras. Entonces está haciendo una comparación de en tu vida cuando llega agua fresca, agua a una persona que tiene sed. Así es la buenas nuevas que viene de lejanas tierras. Esta palabra buenas nuevas también es la palabra Besorá o evangelio o eso es, evangelio, Besorá, buenas nuevas. Ya está ahí. Otro texto, Isaías 61. Isaías 61. 61, 1. Y esto es muy importante. Hay muchas partes donde está la palabra Besorá. Yo tomé algunos versículos solamente como referencia. Dice así: buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar Besorá, evangelio, buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes primero se les mandó a predicar estas cosas? Abatidos, la gente que está golpeada. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Generalmente esto hacía un rey que anunciaba pronto van a ser libres. O sea, un rey que estaba preparándose para ir a recuperar el reino o el trono, mandaba mensajeros para decirle a la gente de ahí, no se preocupen, dentro de poco voy a venir a restablecer, a liberarlos, a curarlos. Entonces la gente ya, ¿cómo se puede decir? Tenía esperanza. Por más que estaba viviendo todavía como esclavo, pero ya esa noticia le daba la fe de que pronto iba a ser liberado. A eso se le llamaba buenas nuevas. ¿Quién tocó este texto también en la Biblia? Yeshua, ¿no? Acá dice también versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu
angustiados, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Y acá dice, reedificarán las ruinas. Entonces, toda una promesa de restaurar un reino. ¿Cómo se llama todas estas cosas? Evangelio o buenas nuevas. Fue lo mismo que Yeshua leyó. Ahí hay referencia, Mateo 11:5, Lucas 7:22. Yeshua leyó cuando se le dio el libro para que lea en la sinagoga. Quiere decir que él era ese ungido que venía a hacer todas estas restauraciones. Pero en la época que él vino primera vez, ¿por qué no restauró todo Israel todavía? ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones que dimos para ser parte del reino? ¿Se acuerdan? Torá. Entonces la primera vez que vino él, ¿por qué ya no restauró? Porque ellos habían fallado con la Torá, habían transgredido la Torá. Entonces, ¿qué necesitaban? Necesitaban ser redimidos, ser perdonados. Y por eso Yeshua viene a cumplir ese requisito. Amén. Sí, ya tenían la Torá, pero habían transgredido. Entonces falta el segundo requisito, la redención. La próxima vez que venga va a ser para el último requisito, ¿no? ¿Cuál es el último requisito? La resurrección. Están aprendiendo. Están aprendiendo. Bueno, sigamos. Nahum 1:15. Nahum, capítulo 1, versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció de todo. A pasar por ti el malvado pereció del todo. Entonces, una parte más donde se anuncia la Besorá. He aquí sobre los montes los pies de los que traen Besorá. Promesas dadas por Dios. Promesas de restaurar. Promesa de redimir. Promesa de establecer. Todo eso es el Evangelio, y Nahum está hablando que eso se va a cumplir para Judá. Celebra tus fiestas, cambia tu corazón. Por eso el Evangelio trae alegría. Es poder de Dios, dice. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salvación, ¿qué significa? Rescate. Yo voy a ser rescatado. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? Recibió la promesa de que ella iba a ser rescatada por Salmón. Entonces, por más que venía el juicio sobre Jericó, en su corazón había paz, gozo, alegría, porque ella sabía que ella tenía un pacto, una alianza, una promesa, un evangelio. Un evangelio de que iba a ser rescatada. Está bien. Efesios 2:17. Efesios 2:17. Y si leen todo el capítulo 2, habla de salvación por gracia y reconciliación por medio de la cruz. Dice, la cruz representa el sacrificio. Quiere decir que hemos sido salvos por misericordia, por regalo, por amor. Y hemos sido reconciliados por medio del sacrificio que hizo Yeshua por nosotros. Ese es el contexto de este capítulo 2 de Efesios. Ahora, si vemos desde el versículo 17, dice, y vino y anunció, hablando del Mesías, las buenas nuevas de paz, de shalom. Después de habernos dado la gracia, el amor, la bendición y habernos reconciliado con el Padre a través de su sacrificio, nos trajo las buenas nuevas de paz. ¿Qué es paz? Anivé peicobay, como dice esa canción de Paraguay, ¿no? Anivé peicobay, aniboyeco, así, ¿no? Anivé peñonay, no, anivé la peyeposí. ¿Quién trajo eso? Yeshua. Entre gentiles y judíos, Él hizo la paz, dice, Él hizo la reconciliación. Él está haciendo otra vez que el corazón de su pueblo se restaure. Ya no tengan enemistad. Quitó las barreras, dice más arriba. Quitó todas las cosas que los dividían. Solo eso hacía el Evangelio y las buenas nuevas. Acá dice así. Mediante la cruz reconcilió, versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Los gentiles, nosotros. Los que estaban cerca, los del pueblo de Israel. Por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si esto no es el Evangelio, ¿qué es? El Evangelio es
hacer que el pueblo sea restaurado, hacer que el pueblo tenga otra vez el mismo espíritu del principio, el espíritu que se le dio a Abraham, a David, restaurar los corazones de los que están lejos y los que están cerca. ¿Cómo se llama eso? Se olvidaron ya. Evangelio, buenas nuevas, Besorá. Eso es lo que ahora este ángel, como último recurso para la humanidad rebelde, está anunciando. ¿Qué les parece? Pero tengo más, no importa el tiempo aquí. Mateo 4:23. Mateo 4:23. Mateo 4. No podemos pasar esto sin entender bien, sin quedarnos bien convencidos. Mateo 4:23 sale cuando Yeshua comenzaba su ministerio. Y fíjense lo que él empezó hablando. Y recorrió Yeshua toda Galilea, atiendan bien, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué dice ahí que predicaba? Bueno, la gente de hoy dice, ¿qué es el evangelio? Decirle que Jesús murió por sus pecados y que ya ha sido redimido. Supongamos yo soy Jesús ahora, está en la sinagoga. Ustedes toditos son judíos. Les voy a predicar el evangelio. Yo morí por sus pecados, ya no son más pecadores. ¿Eso les predico? No, ¿verdad? Pero ¿por qué la persona dice que ese es el evangelio? ¿De dónde sacó? Si lo hubiera dicho, él ni siquiera habló de su muerte acá. Recuerden que la primera vez que él habló de su muerte fue a sus discípulos. Desde entonces se les habló, es necesario que vaya a Jerusalén y sea entregado y muera y al tercer día resucitó. Eso le habló a los discípulos después de que los escogió y ni siquiera ellos captaron bien. ¿Sí o no? No entendieron de qué es lo que estaba hablando. Dice la Biblia también que sus entendimientos estaban velados cuando él le hablaba sobre su muerte. Entonces, si el evangelio es hablar que voy a morir, entonces no es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Una vez más, pacto que Dios le dio a su pueblo. ¿Cuáles eran esos pactos? Promesa de una tierra, promesa de un reino, promesa de una vida eterna. Pero había condiciones para recibir esos pactos, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones? La obediencia. Y para tener obediencia había instrucciones, leyes establecidas. Dios le dijo a Isaac, yo te doy la promesa, la bendición, porque tu papá, Alandetúa, Oyapola, Sheja Eacue, él cumplió mis estatutos, mis leyes. Así dice la Biblia, ¿o no? Génesis capítulo 25, creo. Entonces había leyes, había condiciones. Pero el problema es que el pueblo no pudo cumplir esas condiciones y por eso necesitaba un redentor. Ya en el tiempo pasado se hacía la redención, por eso hacían los holocaustos, los sacrificios. ¿Me entiendo? Eran sombra y figura de lo que el Mesías iba a hacer. Ahora viene Yeshua, empieza a predicar, ¿y qué dice? Recorrió Judea, Galilea, enseñando a la sinagoga y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino, quiere decir las promesas dadas a los hijos de Israel para un reino. Entonces sí o sí les tiene que tocar lo que pasó en el pasado. Ahora, si ellos le preguntaran, pero Señor Jesús, permítame Señor Jesús, un problema. Usted está muy lindo, hay las promesas, pero ¿qué pasa? Ahora los romanos están encima de nosotros. Nuestro pueblo era 12 tribus y se dividieron. 10 están perdidas en Roicuay ni Mopa. Y ahora los judíos estamos todos divididos con fariseos, saduceos, gendigo rendie. ¿Sí o no? Y por eso, ¿qué les dicen? Dice, predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso, no sé si acá, en Marcos 1.15, vamos a ver Marcos 1.15, ¿qué les dijo ahí? La respuesta a la pregunta que hubiera hecho este oyente en la sinagoga. Acá está la respuesta. Pero Henrico Rendier, fuimos desastres, fuimos rebeldes, ¿cómo se va a cumplir eso? Fíjense, Marcos 1.15. Desde el 14 vamos a leer. Marcos 1.14. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando otra vez la Besorá, las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios, diciendo, acá ya aclara más qué estaba diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Hay una parte de la Biblia que dice que Dios iba a cortar el linaje de David y la Besorá, las buenas nuevas, tiene relación con el pacto que Dios hizo con David. Pero el problema es que se cortó, se perdió el linaje de David, entonces no hay más
linaje de David, por eso no hay más Besorá, no hay evangelio, opa, estamos desesperados, estamos muertos. Pero Yeshua le está diciendo, el tiempo se ha cumplido. Nuevamente Dios va a establecer un reinado, un ungido, y que venga de David. Entonces le dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y ahí sale la palabra clave. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos. ¿Qué es arrepentíos? Cuando el pueblo reclama, pero estamos siendo gobernados por los romanos, nuestros líderes predican cualquier macanada. Uno acá, tenemos Celote, tenemos Esenio, tenemos Herea, Gendila, ore pueblo. Y va a ir la porte, ore eso, güey. ¿Qué le dice Yeshua? ¿Qué respuesta le da? Arrepentido, lo que la gente no quiere escuchar. No, pero eso no es solución. Se puede votar solucionarse ese problema. Arrepentíos. No, ya cuando vale, ya seguí Barrabás. Él es guerrillero. ¿Qué es arrepentido? Regresen al pacto. Regresen a los planes originales. Vuelve a las sendas antiguas, dice. Regresa otra vez a lo que Dios estableció. Pero como vos estás tan acostumbrado a tu vida que te implantaron, te parece ofensivo esa palabra. El cristianismo tradicional está tan acostumbrado a vivir opuesto al evangelio que Dios estableció, que cuando vos le hablas de regresar a la escritura, al plan original de Dios, se siente ofendido. De hecho, se ofende, ¿no? Así lo se siente. Se siente como que está siendo menospreciado. Entonces, seguirá reclamando y clamando en vano. Arrepiéntanse. Vuelvan a la palabra de Dios. Teshuvá, hagan teshuvá. Regresen al libro de la ley, a los 5 libros de Moisés. ¿Sí o no? Arrepentimiento. Ahí entra la palabra penta, ¿no? Penta. Aunque muchas personas piensan que arrepentimiento es cambio de ser, cambio de naturaleza, como metanoia, ¿no? En griego. Pero la verdad, el arrepentimiento bíblico es regresar a la escritura. Y es la escritura lo que te cambia el pensamiento. Si vos querés cambiar tu pensamiento por vos mismo, vas a cambiar hoy, pero mañana vas a hacer otra vez lo que tu pensamiento te diga. No sé si me entienden. Si vos decís que no tenés que más vivir corrompidamente, vos decís, entonces a partir de mañana ya no soy más corrompido. Entonces está bien, ¿no? Pero 3 días después, vos mismo decís otra vez, sí, pero me quiero corromper otra vez. Entonces no sirve. No hay una autoridad sobre tu vida. No hay algo que, papelito hablando, algo legislado. Pero cuando vos estableces la escritura como base de tu cambio, entonces ya no es más tu razonamiento ni tu pensamiento. APGI. Vos dijiste lo que estaba escrito acá. Y la escritura tiene su lado positivo y su lado negativo. ¿Sí o no? Cuando vos decidís regresar al pacto, a la alianza, ¿qué quiere decir? Te unía a eso. ¿Qué pasa si falla? Es por eso que la gente, no me gusta este sistema. No quiere ser responsable, no quiere tener responsabilidad. ¿Qué es ser responsable? Si yo soy profesor de un colegio y tengo que enseñar, tengo que estar ahí a las 1 de la tarde, tengo que estar ahí, ¿no? Pero si hoy digo, no, quiero ver mi partido de fútbol, o hoy vino un amigo y quiero compartir con él, no voy ahí. ¿Qué significa? ¿Qué dirían de mí los jefes, los maestros, los directores? ¿Qué dirían de mí? Irresponsable. Cuando vos aceptaste un trabajo en alguna empresa o lo que sea, firmaste un contrato, un papel, o te dieron una ordenanza, mirá, señor, tu horario de entrada va a ser las 7, tu forma de trabajar va a ser así, todo está establecido. Si yo fallo, no hago conforme a esas cosas, estoy siendo un irresponsable. Nosotros con el mundo, como dice en la parábola del mayordomo infiel, con el mundo somos bien responsables, pero con Dios somos irresponsables. No tenemos responsabilidad con Él. Por eso no hemos hecho ningún pacto. ¿Están entendiendo, no? Entonces, cuando Yeshua dice, regresen al pacto, ¿qué le está diciendo? Vuelvan a ser responsables. Si mi esposa se decidió ir a pecar en el mundo y se fue, es eso, un ejemplo, ¿no? Entonces ella se va y vive como quiera
Llega a su casa a la hora que quiera, hace lo que quiera, sale con quien quiera. Pero un día quiere cambiar su vida y quiere regresar a mí. Entonces dice, yo quiero regresar. Yo ya me arrepentí, estoy cansada de esta vida. Entonces yo le digo, arrepentite y cree en el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le estoy diciendo? Empezar otra vez a vivir o a creer o a hacer las cosas que hacíamos cuando hemos firmado el pacto, cuando hemos firmado el acuerdo. Entonces acepta. Entonces una vez que acepta eso, ya su vida tiene que cambiar. Ya se tiene que dejar de esa vida irresponsable de antes. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la gente. Como lógico, algunos escuchaban de oídas, chuchu. Otros le seguían fanáticamente. Oh Jesús, danos pan, danos pescado, danos pan. Otros esperaban un rey que les libere de Roma. Pero muy pocos esperaban el cumplimiento de la Bésora. Muy pocos. Que tenía 3 condiciones. ¿Cuáles eran las 3 condiciones? No se olviden las condiciones. Torá, redención, resurrección. Esas eran las condiciones. Eso casi nadie captó cuando Jesús predicaba. Casi nadie, muy pocos. ¿Me entienden, no? Entonces, parece que es sencillo, pero esa es la idea. Bueno, sigamos. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Bueno, vamos a leer un poquito desde arriba porque habla de los últimos tiempos. Justamente del tiempo en que estamos llegando ahora en Apocalipsis. El versículo 10, por ejemplo. ¿Qué dice? Muchos tropezarán, 24:10. Entonces, Yeshua está hablando para los últimos tiempos. Entonces, se entregarán unos a otros, se aborrecerán, diciendo, yo ya hemos habeimas y cuando ya indereje, ya indereje. Jamás hay volante senda sae ve indereje. No, se la sae ve indereje. Cada uno quiere ser más malo que el otro. ¿Sí o no? Parece que se siente más orgulloso quién es más malo. Entonces dice, se aborrecerán, dice, unos a otros. Entonces os entregará tribulación. No, ¿dónde está leyendo? 11, ¿no? Y muchos falsos, 11, ¿no? 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la anomía, la palabra maldad, anomía, la oposición a la ley, quiere decir, noten bien esa palabra, se multiplicará después de que después de que la gente no se quiere más, empieza ya a multiplicarse el épico. Porque no podés pues, justificar tu acción. Entonces la única cosa que tenés que hacer es rechazar la ley, rechazar los mandamientos, para justificar tu carácter feo. No hay otra cosa. Entonces la anomía, la maldad, por haberse multiplicado la maldad, la ajaba. ¿Qué es ajaba? Servicio, dedicación, reunión, la comunión de muchos, dice acá, se enfriará. Ya va a terminar ya. Y será predicado esta bésora del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahora podemos entender que esto tiene perfecta relación con ese ángel que está dándole la última chance a la humanidad. Escuchen, ¿cuál último más bebé? ¿Cuál ya último? ¿Cuál sí ya último? Ya estamos bebé falla. Primero se me dio permiso para hablarle a Daniel, a María, pero ahora ya Dios quiere que le diga a todos. Ya hemos movido la casa por la ventana, ya es lo último que queda. La nos enduya ya gentima. Recuerden que después, en el capítulo 14, después viene el pisoteo a las naciones. El tiempo de la siega. El tiempo de quitar la cizaña. ¿Sí o no? Y tirarlo al fuego. Viene ese tiempo. Bueno, pero continuemos, ¿no? Romanos 1:16. Romanos 1:16. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 1:16 dice así. Atiéndame lo que dice acá. Porque no me avergüenzo del mensaje de restauración. Ahora ya entendemos cuando sale esta palabra, ¿no? Ya es más fácil, ¿no? Del mensaje de las promesas dadas. Porque ¿cómo te vas a arrepentir de hablar algo que Dios prometió? ¿Cómo te vas a avergonzar de enseñarle a la gente algo que Dios ha estado estableciendo por años? Eso no te tiene que dar vergüenza, pero hablar de cosas falsas, cosas mentiras, eso sí. Yo no tengo vergüenza de decir estas cosas, porque es lo que Dios puso en nuestros corazones, es su promesa. Dice, no me avergüenzo
del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién dice? A todo aquel que cree. ¿Qué es lo que tiene que creer? Y otra vez, 3 cosas. Número 1, la Torá. Número 2, la redención. Número 3, la resurrección. Todo aquel que cree que la Torá viene de Dios, que por no haber sido fiel a la Torá hemos sido redimidos por Yeshua Mashiach, y que a través de Yeshua Mashiach vamos a tener una resurrección para una vida postrera, tienen salvación. Son parte de este reino. ¿Amén? Sí, eso está diciendo. Dice, todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este evangelio es primeramente para el judío, dice. Pero ¿cómo te dice la gente cuando vos empezás a celebrar la fiesta, a hacer la comida kosher? ¿Qué te dice? Yo no soy judío. ¿Debió judío? ¿Para quién es el evangelio? ¿Para el griego o para el judío? Para el judío. Primero el judío. ¿Por qué? Porque el judío está viviendo, haciendo, supuestamente, lo que dice la Escritura. Entonces, primeramente se le hay que enseñar bien a ese que cree que está haciendo. Y después a ese que está totalmente perdido se le tiene que explicar también. ¿Sí o no? Si nosotros somos los que decimos que creemos la palabra, que vivo conforme a la palabra, somos los primeros que tenemos que escuchar las reprensiones y las exhortaciones y las faltas. Pues ¿cómo le vamos a explicar a la gente que no entiende nada, que no sabe nada? Entonces, una vez que nosotros que decimos, que creemos, que entendemos bien, captamos bien, entonces ahora sí le podemos explicar a ese que no sabe nada luego, a ese que no entiende nada. Pero si nosotros, los que supuestamente sabemos, no hacemos lo que decimos que sabemos, ¿cómo le vamos a poder explicar a ese que no sabe nada? Veas ahí, Pablo. Yo no me avergüenzo de la restauración, dice él. No me avergüenzo. Estaba hablando a su pueblo. Ustedes, mi pueblo, que dicen que creen, otro lado, y tepe yapi, otra cosa hacen. Pende ñaña, pende corrupto. Son ladrones, sinvergüenza, bandidos. Pero ustedes dicen que son escogidos de Dios. Primero, ustedes tienen que escuchar la restauración. Ustedes tienen que volver a la Torá. Y una vez que se den cuenta que han fallado con la Torá, tienen que creer en el Redentor que es Yeshua Mashiach. ¿Sí o no? Ustedes primero. Y después vamos a ir en busca de esos griegos rebeldes que están también por ahí perdidos. ¿Sí o no? Bueno, eso Pablo está diciendo. ¿Y por qué dice? Porque en el Evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, ¿qué es esta palabra tan complicada que habla Pablo? Si vamos a volver a la palabra evangelio, como lo que hemos estado hablando, en las promesas dadas por Dios, en las promesas de un reino, de una tierra, de una vida eterna, dice, se revela, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Qué es revela? Se muestra, claro. ¿Qué es justicia? Hacer lo correcto, hacer lo que a Dios le agrada. Eso es justicia. Entonces, cuando vemos las promesas que Dios nos dio, miren, Dios le dio la promesa a Abraham de que le iba a dar una tierra. ¿Por qué? Porque Abraham fue fiel. Eso es justicia, eso es justo. Dios le prometió a David que iba a establecer un reino con su linaje. ¿Por qué? Porque él fue conforme a su corazón. Entonces, cuando nosotros vemos el Evangelio, lo que está establecido, vemos que todo lo que Dios ha hecho con la gente era justo. Él no hacía nada injusto. Todas las promesas que daba eran a las personas que vivieron, hicieron conforme a lo que Él les dijo. Fueron fieles a su palabra. Por eso dice, se revela, se ve que Él ha sido justo, había sido. Y después dice, por fe. ¿Qué es fe? Fidelidad a la palabra, fidelidad a la escritura, fidelidad a Dios. Se revela porque he sido fiel. Y para fe. ¿Para qué Dios me muestra todas esas maravillas que hicieron los hombres de fe? Para que yo la imite. Para que yo siga también, para que yo crea. Después dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por su fe vivirá, dice en una parte, no exactamente. Por su fe vivirá, por su fidelidad a Dios vivirá. Justo quien es el que hace la voluntad de Dios. Amén. Bueno, vamos a Apocalipsis. Tenemos que terminar por lo menos la segunda parte. Yo creo que quedó clarito. Quedó clarito. Bueno, ¿qué dice aquí? Estábamos en versículo 8, ¿no?
Otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Finalmente, cuando ya el ángel está anunciando la última chance, otro ángel le está dando una ayudita a este evangelio. Le está diciendo, los que le gobernaban, los que le dominaban, los que le manejaban, el sistema que controlaba sus vidas, Joama, ya se cayó. Ya nuestro rey, el que hablamos del evangelio, ya está estableciendo su trono. Así que no tienen más excusa que someterse, entregarse. Entréguense, cambien sus corazones, porque ya si era a quien confiaban, cayó. Ama la Babilonia, mucho tiempo. Después que dice, y el tercer ángel, apareció otro ángel, Tremaina, los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y su humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto ya habíamos visto en el capítulo anterior. Pero esto está gritando en los últimos tiempos otra vez el ángel. Por favor, ya no sigan más adorando a la bestia. Ya no sigan más adorando su imagen. Estas personas van a ser condenadas. ¿Está advirtiéndonos? Uno predica el evangelio. ¿Qué era el evangelio? El reino restaurado, las promesas de restauración, ahora ya establecido. El otro dice, su enemigo ya cayó. El imperio que estuvo controlando durante mucho tiempo sus vidas, Joama. Y el otro dice, no crean más esas mentiras. ¿Por qué ángeles? Porque ya es el tiempo del fin. Tiene que haber testimonio en todo el mundo para que después venga la pisoteada final. ¿Sí o no? Se le está avisando, ¿no? Es como que cuando Estados Unidos mandaba un avión, dice que echaba panfletos. Abandonen la ciudad, porque vamos a tirar bombas atómicas. Algunos creyeron, otros no. ¿Sí o no? De la misma forma. Dejen de seguir al falso profeta, al falso Mesías. ¿Pero creen que la gente cambió? La gente, ni aunque un ángel diga, no creían. No, ellos estaban convencidos por su Dios. Por eso esa es la dureza del corazón. Si hoy yo tengo duro mi corazón, no crean que mañana con las maravillas voy a cambiar. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Y finalmente, aquí está la paciencia de los santos. Paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios. ¿Qué es paciencia? Aguantan. Han soportado todas estas aflicciones. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Quiénes son los santos? ¿Ahí está escrito o no? En Apocalipsis 14, para tiempos finales, está escrito que la paciencia de los santos se confirma con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Yeshua. ¿Qué era la fe de Yeshua? Él fue fiel a todo lo que Dios dijo. ¿Sí o no? El que me ve a mí, ve al que me envió, dice. El que me ama, guardará mis mandamientos. El que me ama, andará como yo anduve, ¿no? El que dice que le ama, andará como él anduvo, dice. Ese es tener la fe en Yeshua. Creer que Él ha sido mi Redentor. Creer que Él es mi Señor y que a través de Él voy a entrar en la tierra prometida, en el reino milenario, en la eternidad. Y eso se cumple, se ve en mí a través de los mandamientos. Esa es la paciencia. Ahora, ¿qué es lo contrario de paciencia? Impaciencia. Ya no aguanto más, ya a la larga me harté, me cansé, y cosas seguimos para ver. Bueno, amontemos eso. Oí otra voz, otra vez.
que desde el cielo me decía, escribe, ya esto le está hablando ya a Juan ya otra vez, escribe, bienaventurados, dichosos, afortunados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Atiendan bien, sus obras. Si vos perecés, caés por causa de estar viviendo conforme a la palabra de Dios, esa tu obra continúa. ¿Sí o no? Eso Dios está como tipo guardando en una cuenta especial. Vamos a ver un texto para terminar. Mateo 6, 19. ¿Quiénes son los bienaventurados? El mismo Yeshua habló también. 6, 19. A ver si era eso. No, 19 era. 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, ¿qué es hacerse tesoros en la tierra y qué es hacerse tesoros en el cielo? Cuando yo vivo en la tierra para obtener productos, ganancias, beneficios, me esfuerzo mucho, ¿no? Por ejemplo, si quiero que en un lugar esté mi casa grande o mi mansión, si hago negocios en Rusia, negocios en Francia, negocios en donde sea, es para un día establecer en este lugar mi mansión, ¿sí o no? Mi deseo. Entonces negocio allá, negocio acá, me voy, acá me muevo por todas partes para establecer lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, lo que está en mi corazón. ¿Sí o no? Ese es hacerse tesoro en la tierra. Cuando habla de la tierra se refiere a estos tiempos. ¿Por qué? El tesoro que se hace en el cielo, ¿cómo sería? ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Acaso yo puedo mandar algo? ¿No hay alguna caja bancaria que yo mande dinero allá en el cielo? No hay. Entonces, ¿cómo se tiene cuentas en el cielo? Haciendo las cosas que vienen del cielo. ¿Sí o no? Viviendo conforme a lo que se estableció en el cielo. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Quién sabe? Para eso Dios nos dejó su libro de instrucciones, su catálogo. Si mi corazón está en la tierra prometida, en la Nueva Jerusalén, mi actividad aquí en la tierra va a estar relacionado con esas cosas también. Pero si mi corazón está acá, no voy a tener nada que ver con los planes de arriba. Entonces dice que acá ladrones hurtan y minan. Todo lo que haga acá al final será destruido. Todo lo que ustedes planeen acá para esta vida, para esta tierra, opata, se va a acabar. Inclusive sus cuerpos. Si cuidan tanto sus cuerpos, vende por ahí tereí. A la larga, a monte. Yo también decía, antes no se pone así, para medida que pasan los años ya se va y pama. ¿Sí o no? No puedo solucionar. Igual, todas las cosas que yo haga acá, a la larga se van a destruir. Pero lo que yo haga para Dios acá, permanece. Ahora, ¿qué son las cosas que estamos haciendo para Dios? Precisamente esto. Esto nos va a seguir. Cuantas veces yo he aprendido la Biblia, estudiado la Torá, compartido la palabra, celebrado el Shabbat, las fiestas bíblicas, compartido con hermanos, hablando la palabra, eso se está cargando en mi cuenta, está siendo poderoso. No solamente en mi cuenta, en mi vida también. Eso no va a terminar. ¿Qué dice en Apocalipsis? Decía, oí una voz desde el cielo que me dice, escribe, dichoso, rico, dichoso es rico también, dichoso, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Oí tienen de cuera la oyapo acue. ¿Se entiende así, no? Todo peo yapo acue y mientras que la señora de jape. Mientras andaban detrás de su Señor, eso no los va a abandonar. Van a seguir. Todo eso que hicieron por Dios. Tal vez se olvide la gente. Tal vez nadie le agradezca lo que hicieron por Dios acá en esta vida. Nadie lo me agradece. Yo sirvo a Dios, yo hago la cosa para Dios. Más, ahí no pena llegué. Ya leí la gente.
A Pablo le dejaron solo en los últimos instantes de su vida. Solo el Señor está conmigo, decía. Todos me han abandonado. Por eso él renunció, él dijo, ya estoy harto de este camino. No, porque él sabía lo que él esperaba, una corona en el reino de los cielos. ¿Pero por qué yo quiero ser galardonado aquí en esta vida? Porque mi corazón no ha pactado todavía con el reino venidero. Esa es la verdad. Hermanos, si estamos teniendo la oportunidad de estudiar esto, es porque el Señor nos permite. Esto es Apocalipsis, revelación, mensaje para los últimos tiempos. Quiere decir que Dios nos está dando otra vez una última chance. Ustedes tienen que entender, Dios como ese ángel me está haciendo escuchar otra vez, una vez más. Por favor, escuchen. Imagínense el ángel hablando otra vez. La tercera parte de esto no va a ser muy agradable. Pero vamos a continuar el próximo Shabbat, ¿no? Porque se trata ya de el pisoteo final. Los que al final no quisieron saber nada, ni siquiera de los ángeles. Entonces, nos vemos el próximo Shabbat. Información 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.